Hola, estamos en un nuevo programa de Conexión Azul para el periódico Heredia Hoy y traemos un tema súper interesante que es la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo la reconocemos? E incluso cómo la podemos fortalecer. Entonces, vamos a hablar desde una mirada espiritual, desde la mística, inclusive desde el esoterismo, para poder empezar a describir y a desglosar esa facultad interior, interna que tenemos todos los seres humanos, que es, nos permite, ¿verdad? Es una facultad que nos permite percibir, comprender, inclusive nos hace saber algo sin que necesariamente entendamos cómo es que lo sabemos o por qué lo sabemos. Simplemente lo sabemos. Y bueno, muchas personas han experimentado la intuición o han vivido la intuición sin que necesariamente la llamen así. Tal vez les ha pasado que sienten que no deben ir a algún lugar o que no deben confiar del todo en una persona, o más bien por el contrario, sienten mucha paz, sienten mucha tranquilidad, mucha seguridad en tomar una decisión, aunque todavía no tengan todas las pruebas o todos los temas que necesitan tener ya para tomar esa decisión, pero saben que esa decisión está bien tomada. También otras personas han tenido el impulso quizás de llamar a una persona. Se viene a la mente esa persona y hay como ese impulso, voy a llamar para preguntar cómo está fulanita o fulanito, sin saber que esa persona está pasando por algo verdaderamente importante. Y bueno, todas estas experiencias y más vamos a ir explorando en el programa de hoy. Antes de continuar, es importante hacer saber que cuando hablamos de la intuición, desde estos caminos no estamos hablando de una ocurrencia cualquiera, ni de una emoción muy intensa, tampoco es un capricho. Estamos hablando de una forma de percepción interior, como si tuviéramos una antenita, las antenitas del Chapulín Colorado, una antenita que nos hace conectarnos con un nivel más profundo de nosotros mismos. Y bueno, desde la visión mística, se dice que la intuición es una forma de conocimiento directo de nosotros mismos. También es una percepción inmediata de algo que no necesariamente ha sido razonado, pensado, analizado en un paso a paso. Es una certeza, es algo que sabemos. La intuición tampoco la podemos explicar, pero vos cómo sabes lo que estás diciendo, no lo sé, simplemente lo sé. Y al poco tiempo, al cabo de un tiempo, esa certeza se comprueba. Y por eso decimos que la intuición no necesariamente se explica, ¿verdad? Sino que se muestra. Y bueno, podríamos decir, como para representarla,
que la intuición es quizás como una pequeña luz interior que se enciende en nuestro interior antes de que nuestra mente comprenda todo. A veces llega, no sé si lo han sentido, como una advertencia, como una alerta, ¿verdad? Como, uy, ¿qué está pasando? No debo irme por aquí, debo irme por allá, o no, mejor con esta persona ya no continúo más mi conversación, qué sé yo. A veces llega también como una paz profunda, y sentimos una paz a pesar de que no hayamos tomado la decisión de lo que fuera, sin tener como esa claridad, pero es una paz que sentimos. Otras veces se siente como una incomodidad, y sentimos una incomodidad, entramos a algún lugar y no, este sitio no me gusta, hay algo, ¿verdad? Es nuestra intuición que nos está hablando. Podríamos decir que la intuición es la voz del alma cuando la mente está en silencio, cuando la mente ni siquiera ha procesado lo que está ocurriendo, simplemente nuestra alma, nuestro espíritu, ya percibe algo que se está dando. Y bueno, cuando decimos voz del alma, no es necesariamente, ¿verdad?, una voz que escuchamos literalmente, ¿verdad? Tampoco es algo como teatral o dramático, ¿verdad? Tampoco es una experiencia rara, podríamos decir. Es más bien como una sabiduría serena, profunda, que aparece cuando estamos receptivos a lo que está ocurriendo en el entorno, cuando estamos en el presente, ¿verdad? En muchas tradiciones espirituales, el alma se concibe como la parte más verdadera del ser. No solamente es el personaje que estamos mostrando, ¿verdad? Ni es ego, ni es una máscara, ¿verdad? Sino es la propia esencia. Y cuando nosotros dejamos que nuestra alma sea, ¿verdad?, se muestre y actúe, la intuición empieza a ser cada vez más notoria, más clara, más presente. Por otro lado, la intuición, alguna gente puede pensar que, bueno, es como adivinar, pero en realidad va muchísimo más allá, y espero que esta explicación esté siendo suficientemente clara, porque la intuición tiene que ver más con percibir, ¿verdad? Como con percibir situaciones que luego se convierten en hechos, ¿verdad? Sin que necesariamente sepamos con certeza lo que está pasando. Es una certeza, pero no tenemos la claridad o toda la información que nos lleve a esa certeza. Por ejemplo, veamos tal vez un ejemplo. Imaginemos que hay una persona que va a reunirse con alguien para hablar de un negocio. Y bueno, todo parece correcto, las palabras son amables, la propuesta suena bien, ¿verdad? Incluso todo el arreglo económico está, parece correcto y es conveniente, ¿verdad?, para ambas partes. Pero una persona siente como una pequeña tensión. Hay como algo en su interior, como una alerta, como una resistencia, podríamos decir inclusive, de algo que no encaja del todo, como que hay algo que, bueno, que aparentemente todo está súper bien, pero hay algo en el fondo que dices que no sé, no.
no puede explicarlo, no tiene pruebas, pero hay algo que no le termina de cerrar, ¿verdad? Días después, ¿verdad?, decide no tomar la decisión ahí mismo y días después se da cuenta de que esa propuesta tenía algunas condiciones que no estaban del todo transparentes. Y digamos que desde la mirada espiritual, su alma o su intuición, ¿verdad?, ya había percibido una desarmonía. No la mente, sino la intuición. Otro ejemplo que podemos dar con respecto a la intuición es que a veces conocemos a una persona por primera vez y no sabemos nada de esta persona, la estamos viendo y sentimos inmediatamente mucha paz, mucha calma, mucha serenidad, como que sentimos a esa persona inclusive familiar, ¿verdad? No es una emoción intensa, no es algo exagerado, sino es una sensación, ¿verdad? Es una sensación interna de mucha paz y de mucha confianza, aunque no conocemos a esa persona, pero así es como la percibimos, es una percepción. Por otro lado, bueno, me gustaría también contar sobre acerca de lo que es la intuición en la espiritualidad y en otras tradiciones esotéricas para explicarla un poquitito más. Hay una corriente, podríamos decir, esotérica, que es la teosofía. La teosofía sostiene que el ser humano puede desarrollar facultades superiores de percepción y de comprensión. No todo se conoce por la razón, ¿verdad?, sino que hay verdades que se captan, vamos a decir, por una comprensión más elevada, más interior, más interna, digamos. Por otro lado, el hermetismo, que también es otra corriente filosófica, enseña que existe una relación profunda entre el universo como un todo y el ser humano. Ellos manejan una frase que no sé si la han escuchado en algún momento. Ellos dicen, como es arriba, es abajo. Es decir, ellos quieren decir con esto que hay una correspondencia entre diferentes planos. Esto significa, o podríamos entenderlo, que el mundo invisible y el mundo visible no están separados del todo, sino que una persona muy intuitiva puede captar señales desde el plano sutil, ¿verdad?, desde este plano invisible, podríamos decir, que todavía no se ha manifestado completamente dentro del plano visible. Esta es una explicación súper interesante. Ahora, Hazel, ¿qué quiere decir ese plano sutil? Bueno, cuando se habla del plano sutil, estamos hablando de dimensiones no materiales de la experiencia. ¿Qué puede ser un plano no sutil? Energías, vibraciones, inclusive estados de conciencia, símbolos, ¿verdad? Hay símbolos que también están dentro del plano sutil. La vida espiritual inclusive está dentro del plano sutil. No es algo que es tangible, que podamos tocar con las manos, pero sí es algo que muchas tradiciones muy antiguas consideran súper real. Y esto es muy interesante porque a mi parecer, a mi juicio, la modernidad,
¿verdad? El mundo moderno, las pantallas, la tecnología, la comunicación inmediata, nos han hecho perder como estos conocimientos que teníamos, digamos, desde el pasado con los griegos, que ellos tenían un montón de filosofías, de formas de pensar y de considerar el mundo. Y bueno, estas tradiciones consideran ese plano sutil. También está, bueno, temas de metafísica, en donde es, ¿verdad? La intuición es considerada como una guía interna que todos tenemos, o sea, todos tenemos como esa guía, ¿verdad? Que nos ayuda a alinearnos con la verdad, con el bien, con la armonía y sobre todo con nuestro propósito de vida, de lo que estamos haciendo aquí. Ellos dicen, ¿verdad? La metafísica, que no solamente se trata de evitar peligros, sino que también puede servir como para ir reconociendo los llamados del alma, ¿verdad? Relaciones auténticas, decisiones conscientes, ¿verdad? Que nos llevan hacia ese mismo propósito y a esa armonía. Por otro lado, está también la alquimia espiritual, que es una filosofía que habla acerca de la transformación interna del ser humano hacia estados más densos, más bien, ¿verdad? Hacia estados más refinados de la conciencia, en donde entra aquí en juego la intuición, ¿verdad? Ellos hablan, esta alquimia espiritual que tiene que ver con esa transmutación, transformación, de que la intuición también ocupa ese lugar importante, porque una persona se purifica interiormente, es una persona que trabaja en su ego, ¿verdad? Aprende a observarse, aprende a estar en el momento presente y por lo tanto esta transformación interior se va dando paulatinamente. Se vuelve más transparente para ver la verdad, por decirlo de esta forma. Y cuando hay transparencia interior, la intuición se manifiesta con mucha más constancia. La podemos percibir todavía cada vez más. Entonces, como estamos viendo, hay muchas corrientes de pensamiento que hablan de que la intuición podría ser, ¿verdad?, una forma de guía divina, una inspiración que viene de lo sagrado. Inclusive hay algunos que hablan sobre la inteligencia superior que nos orienta. Y bueno, otras personas llaman como la voluntad de Dios de hacer lo correcto, ¿verdad? Pero todas en general hablan acerca de la experiencia de algo que uno sabe, pero que no sabe por qué lo sabe. Parece un juego, pero es una realidad. Ahora, ¿cómo se manifiesta la intuición? La intuición, contrario a lo que muchas personas piensan, creen que es una manifestación y una revelación, algo, ¿verdad?, apoteósico, pero en realidad no es así. Muchas veces llega de la forma más sencilla que nos podamos imaginar. Puede manifestarse como una certeza y que sea algo que pasó muy breve, ¿verdad? Puede manifestarse o puede aparecer como una incomodidad, ¿verdad? Es una incomodidad, algo que no termina de calzar, algo que, no sé, no me hace sentir como muy cómoda, ¿verdad? También puede sentirse como una paz que no podemos explicar. Es que siento una paz, siento una tranquilidad, una serenidad que no sé de dónde viene. Bueno,
esa muy posiblemente sea una manifestación de la intuición. Y puede surgir, a veces las personas tienen como unas imágenes de algo, ¿verdad? Se imaginan como un lago sereno, como una nube blanca, ¿verdad? Hay una imagen, hay algún símbolo o una frase que pensamos o que repetimos, o es simplemente como un calorcito en el pecho, inclusive algunas personas lo sienten en el vientre, ¿verdad? A nivel de estómago, podríamos decir del chakra, eh, el chakra de plexo solar. Se me había olvidado por un segundo. Y es muy interesante porque hablando de símbolos, ¿verdad? Un símbolo es una imagen, una figura o un elemento que expresa una verdad más profunda que su propia forma externa. La intuición no nos habla con frases completas, sino con símbolos o sensaciones, ¿verdad? Hay otras personas que hablan inclusive de que perciben mensajes en sueños o imágenes mentales, ¿verdad? O sincronías. Eso es muy interesante, hablar de las sincronías que se van experimentando a través de la vida diaria. Ahora, ¿qué es una sincronía? La sincronía podemos decir que son esas coincidencias que están cargadas de sentido. No es cualquier coincidencia, es algo que te despierta, es como que te da un toquecito eléctrico y vos decís, uy, mira, esto era lo que yo estaba esperando, o esto es lo que yo tenía en mente y se está manifestando. Esas coincidencias casi siempre es la intuición trabajando. Para poder percibirla, ¿verdad? Sí necesitamos estar muy atentos, muy alertas a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, a lo que estamos viviendo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a esto de las sincronías, digamos, supongamos que hay una persona que está buscando claridad sobre algún asunto, algún tema que está buscando, ¿verdad? Y durante varios días, ¿verdad? Percibe información de distintos lugares, enciende el radio o escucha algún tema, las noticias o algo y sale acerca de ese tema que ella está buscando, ¿verdad? Está buscando esa claridad, le sale el tema. Entonces uno dice, bueno, esto es una sincronía interesantísima. O escucha a dos personas por la calle o en el supermercado o donde quiera que esté y están conversando sobre ese tema que ella está pues buscando esa claridad. Todo esto podríamos decir que está súper relacionado con esas coincidencias o con esas sincronías que podríamos relacionar con la intuición. Ahora, más allá de los símbolos, hay algo muy importante. La verdadera intuición suele tener una cualidad particular y es que la intuición no se manifiesta con alardeo, ni se manifiesta de una forma pomposa, ¿verdad? Ni adornos, ni nada, ni dramatismos, no. La verdadera intuición suele ser serena, suele ser muy breve, es muy clara y es en algunos casos persistente. Se me presenta una y otra vez hasta que yo haya ingresado, interiorizado el mensaje que me están enviando. Es muy interesante porque la intuición
no es ego, no es darle piense y piense y piense, es todo lo contrario, es fuera del pensamiento, no tiene nada que ver con la mente. Más bien es como esa sensación de una verdad, de una certeza. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo de esto y es, hay alguien, ¿verdad?, que siente que no debe responder de inmediato a una propuesta que le hicieron, ¿verdad? No sabe por qué no debe responder de inmediato, pero hay algo en su interior, ¿verdad? No necesariamente en su mente, en su interior, que le dice, espere, no conteste todavía. Tal vez no se lo ha comentado a nadie, es una certeza y es una información que ella tiene. Y cuando espera, ¿verdad? Cuando ella decide esperar, empieza a llegar otra información, otros datos que están relacionados con esa propuesta que recibió, y esa espera y esos datos que llegaron le permiten tener una mejor comprensión de toda la situación. Eso le permite pues tomar una mejor decisión porque esperó. No sabía por qué, pero decidió esperar. Por otro lado, otro ejemplo es, hay una persona que decide tomar otra ruta distinta a la habitual y luego descubre que por la ruta que siempre iba hubo una situación, hubo un problema, algo se presentó y debido a que tomó otro camino, evitó pasar por esa situación, no tuvo que enfrentar la situación que se presentó. ¿Y por qué tomó otro camino? ¿Por qué no iba por la misma ruta? Simplemente su intuición lo alertó, podríamos decir de esa manera. Y así podríamos comentar pues muchos ejemplos de la vida diaria, ¿verdad?, que se nos presentan y bueno, es una realidad. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la intuición del miedo o del capricho inclusive? Bueno, esto yo creo que es fundamental porque muchas personas no saben reconocer la intuición, ¿verdad? ¿Cómo distinguirlos? Bueno, no todo impulso que yo tenga es intuición, puede ser miedo. No toda emoción que yo sienta es intuición, porque puede ser una alegría muy grande de algo que yo estoy experimentando, ¿verdad? Y no necesariamente es la intuición. Cuando hay intensidad en la emoción o mucha intensidad en lo que yo estoy viviendo, no necesariamente es intuición. Y no toda imagen mental es intuición. Ok, ahora, con respecto al miedo, ¿cómo experimentamos el miedo? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo percibimos? El miedo casi siempre nos mueve todo, ¿verdad? Es miedo, ¿verdad? Uy, me afecta montones, lo siento en todo el cuerpo, ¿verdad? El miedo además es persistente y repetitivo. Por ejemplo, para quienes experimentan miedo, por ejemplo, a las alturas o experimentan miedo, por ejemplo, a los perros, que ¿verdad? Van por la vida temiendo encontrarse un perro o temiendo, ¿verdad?, subirse a un edificio muy alto. Esto es
una sensación y una emoción que se repite, ¿verdad? Además, el miedo exagera, ¿verdad? Vemos la situación, tal vez es algo muy, muy pequeño, pero el miedo nos hace verlo de una forma gigantesca, ¿verdad? La intuición no es así. Y además el miedo lo que provoca es control. El miedo quiere controlar porque nos está protegiendo o cuidando de alguna situación, que muchas veces es una exageración y nuestro modo de supervivencia nos plantea, digamos, este miedo, ¿verdad? Y ese control. Pero la intuición es más breve, la intuición no permanece. A veces nos dice solamente, suave, espérese, ¿verdad? Espere, siento que tengo que esperar. O siento que no tengo que responder, o siento que me tengo que ir de ese lugar, o siento que ya con esta persona ya no quiero más nada, ¿verdad? Pero es algo inmediato y es como, yo lo represento como un calorcito, ya sea a nivel del pecho o a nivel del plexo solar. Ok, con respecto a el capricho, ¿verdad? Los caprichos, eh, cuando tenemos un capricho, ¿verdad? Es una sensación que nos hace que sea de una manera determinada, ¿verdad? Tiene que ser así, a esta hora, en este momento, de este color, de este sabor, ¿verdad? Entonces, los caprichos nos hacen que esa intuición se distorsione. Por ejemplo, cuando hay una persona que desea mucho algo, ¿verdad? Que desea mucho, mucho, mucho algo, puede interpretar ese deseo, ¿verdad? Ese capricho lo puede relacionar o interpretar cualquier situación como una señal, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Por ejemplo, una persona que desea muchísimo una oportunidad, ya sea laboral o ya sea de su interés, ¿verdad? De lo que sea de su interés, muy posiblemente va a ignorar las advertencias que tiene, porque como desea tanto aquello, y eso se volvió un capricho, ¿verdad? No necesariamente lo que vaya a hacer o la decisión que está tomando, no necesariamente va a salir bien o como ella espera, porque no se detuvo a analizar lo que estaba ocurriendo. La intuición no es capricho. La intuición no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, nos dice lo que es. Y tristemente a veces queremos mucho algo, mucho, mucho, mucho algo y no escuchamos la intuición y después nos llevamos los golpes, bueno, pero a partir de los golpes también aprendemos. Podríamos decirlo en una frase de que el miedo nos grita, ¿verdad? El capricho empuja, pero la intuición nos muestra, pero además se manifiesta en calma y en serenidad. Hay un tema que tiene que ver también con este tema del capricho y estos temas. Hay un tema que tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento, saber discernir entre una cosa y otra, es esa capacidad de saber a dónde está lo verdadero y a dónde está lo falso, a dónde está lo profundo y a dónde está lo superficial, a dónde estoy encontrando una guía auténtica
y dónde estoy yéndome hacia una ilusión, ¿verdad? El discernimiento dentro de todos estos temas espirituales es indispensable conocerlo. Poder discernir, ¿verdad? Hacia lo que es verdaderamente mi propósito. Por eso es tan importante poder conectarnos con nosotros mismos y con lo que verdaderamente nosotros somos antes que tener y que hacer, ¿verdad? Sino discernir quiénes somos en primera instancia, porque cuando discernimos verdaderamente las personas que somos, sabemos nuestro propósito, sabemos qué nos mueve, qué nos gusta, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y eso nos permite ir quitando, ¿verdad?, del camino las cosas que ya no van con nosotros. Incluso, ¿verdad?, podemos detectar, como estamos hablando, lo que es un capricho y lo que es verdaderamente la intuición. Un ejemplo de esto es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona siente una emoción intensísima cuando conoce a alguien? Y, ¿verdad?, está tan emocionada de conocer a esta persona y piensa, esto debe ser una señal del destino, esto debe ser algo que me lo están mandando de mí para mí, ¿verdad? Pero muy posiblemente ante esa intensidad hay un tema que se llama la idealización, cuando se proyecta en la otra persona miedos, carencias, heridas de infancia, ¿verdad? Entonces, esa no es una intuición real, porque la intuición nunca es tan intensa, ¿verdad? La intuición es, como hemos venido diciendo, es más bien sencilla, de mucha paz, de mucha calma, de mucha serenidad. Entonces, ahí tenemos nosotros también para poner en práctica, ¿verdad?, estas situaciones. Ahora, algunos me van a decir, bueno, Hazel, pero ¿cómo es que yo puedo descubrir o cómo puedo saber si tengo bloqueada mi intuición? Ok, vamos a revisar esto. Analicemos cuánto ruido tenemos a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando estamos muy saturados mentalmente, cuando tenemos muchas distracciones o tenemos mucho que resolver del día a día, tenemos ansiedad, estamos muy sobreestimulados, ¿verdad?, mentalmente, nos cuesta percibir esa voz interior, porque estamos viviendo en el afuera y no tanto en el adentro, ¿verdad? Otro aspecto que nos puede estar afectando en ese bloqueo de nuestra intuición es el ego. El ego no solamente es tener autoestima o tener una identidad. Desde la filosofía espiritual, el ego es una parte de nosotros que busca tener el control, que siempre va a querer imponerse, que siempre tiene miedo de perder y siempre quiere tener la razón. Entonces, cuando tenemos el ego disparado, ¿verdad? El ego está por sobre mi alma, ¿verdad?, sobre mi ser. El ego puede percibir, o más bien puede interferir en esa intuición, porque no quiere que nos demos cuenta de la verdad. ¿Por qué? Porque quiere seguir en esa seguridad que tiene, en ese control que tiene. A veces también
nuestras emociones nos juegan una mala pasada y pasa que hay momentos en los que estamos con mucha ira, con mucho enojo o mucha desesperación, o estamos obsesionados con algún tema. Entonces, cuando estamos, por decirlo así, tomados por las emociones que están muy desordenadas, nuestra intuición pues va a ser muy difícil de distinguirla, ¿verdad? Ella siempre va a estar ahí, pero nosotros estamos con el foco en otro sector y no la vamos a poder reconocer. Lo otro es que, bueno, sí o sí, cuando nos hemos desconectado de nosotros mismos, cuando no tenemos suficientes espacios para conectarnos con nuestro interior, cuando no tenemos esos procesos de reflexión, de silencio, ¿verdad? Parece ser que la intuición se vuelve más lejana porque no la estamos practicando, no la ponemos en práctica. Y bueno, en realidad puedo decir que la intuición no desaparece. La intuición muchas veces la ponemos debajo de todo el ruido del ego, del miedo, de la sobreestimulación, ¿verdad?, que tenemos diariamente. Entonces, podemos notar cuando hay una persona que pregunta una y otra vez a los demás lo que debe hacer, qué debería hacer. Le pregunta a los amigos, le pregunta a la familia, paga por lecturas de tarot, por ejemplo, y sigue preguntando, pero no porque no haya recibido esa respuesta interna que está ahí, sino porque muchas veces no confiamos en esa voz interior, ¿verdad? Eso también bloquea la intuición cuando constantemente estamos buscando validación externa y no nos damos a nosotros el permiso de escucharnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos volver a recuperar esa voz, esa intuición, esa voz interna, ¿verdad? Podemos hacer preguntas en silencio. ¿A qué se refiere esto? Me dirán ustedes. Bueno, voy a compartirles este ejercicio. Digamos, tomamos una situación que hoy necesite claridad en nuestra vida, alguna situación importante que necesitamos tener claridad. Y vamos a cerrar los ojos por un momento. Vamos a respirar profundamente, ¿verdad? Y llevamos toda la intención, toda nuestra atención al pecho. Y yo voy a preguntarme a mí misma, ¿qué es lo verdadero aquí? Posiblemente no voy a obtener una respuesta inmediata. ¿O sí? Simplemente yo voy a sentir cómo se siente esa pregunta. ¿Qué es lo verdadero aquí? Y mi misma intuición, mi alma, mi ser, me van a dar esa respuesta. Podemos hacer esa práctica constantemente. Otro es, pues, pensar en una decisión que tenemos pendiente. Hay algo, ¿verdad? Entonces, igual, en un momento de silencio, nos vamos a otro espacio donde podamos estar, pues, en soledad. Vamos a estar atentos a esa opción, ¿verdad? A esa decisión que tenemos que tomar. Y si estoy tomando entre una decisión y otra, ¿verdad? Tengo que tomar una decisión entre una y otra, ¿verdad?
voy a decir en voz alta una y siento cómo se siente. Siento un calorcito, siento miedo, no siento nada. Y después voy a nombrar la otra opción y observo. Y todavía no analizo nada, no busco mentalmente nada, simplemente busco sentir. Y voy a sentir específicamente cuál me trae más paz. ¿Dónde siento más paz? ¿En la una o en la otra? Y simplemente me quedo ahí en silencio, espero y me escucho. Y la respuesta va a llegar. Puede ser que en ese momento o puede ser que hasta sea en sueños. Y inclusive para ponerla en práctica, al comenzar el día, después de abrir los ojos y agradecer por el nuevo día, dar gracias a Dios o al ser en el que creamos, porque estamos nuevamente en este plano, ¿verdad?, terrenal. Voy a preguntar internamente la intención y voy a decir, muéstrame con claridad lo que necesito ver hoy. Y luego, desde la calma, desde la tranquilidad, desde la serenidad, no desde la obsesión, sino desde la presencia, vamos a estar en ese día, ¿verdad?, que estamos pidiendo esa claridad para hoy, vamos a estar atentos a los mensajes que nos van a llegar. Y también antes de dormir, podemos hacer una pregunta a nuestro ser interior sobre alguna situación que nos pasó en el día, sobre algo que vivimos en el día. Y puedo preguntar, ayúdame a ver lo que no estoy viendo, ayúdame a ver dónde está la verdad, ayúdame a ver lo que debo comprender. Y después soltamos y no nos quedamos forzando una respuesta, sino que soltamos y la misma intuición nos va a ir dando las respuestas. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa de hoy, bueno, hemos hecho este recorrido desde la espiritualidad, desde el misticismo, desde corrientes de pensamiento que nos han acompañado durante muchísimos años, ¿verdad? Y en realidad la intuición es una facultad que tenemos los seres humanos. Tal vez algunas personas lo tengan más desarrollado que otras, pero lo que sí es verdad es que todo lo hemos experimentado alguna vez. Y para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento, bueno, la intuición es esa percepción profunda del alma que se manifiesta con claridad, con serenidad y que no debemos confundir con el miedo o con el capricho. Se bloquea debido a nuestro ego, a nuestro ruido interior, a la sobreexposición, ¿verdad?, mental que podamos tener, o también se puede deber a la desconexión espiritual. Y la fortalecemos ¿cómo? Cuando podemos tener momentos y espacios de silencio, cuando estamos en presencia nuestra, estamos en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Cuando podemos hacer una oración o una meditación y cuando practicamos el discernimiento. Y quizás lo más importante es que la intuición no se conquista a la fuerza. La intuición se cultiva con paciencia, con espera. Y bueno, la intuición es esa forma de sabiduría interior. La intuición susurra,
por eso es importante saber escucharla si alejamos de nosotros ese ruido mental y estamos más conectados con nuestra alma, con nuestro ser. Y cuanto más aprendemos a vivir con presencia, con profundidad, más clara se vuelve esa voz interior que siempre ha estado dentro de nosotros. Y bueno, gracias por acompañarnos en este viaje que ha sido la intuición. Yo creo que todos tenemos como esa capacidad de solamente darnos ese permiso, darnos esos chances, sacar aunque sea un minutito de nuestra vida para tener ese espacio y escucharnos, porque ahí está dentro de nosotros esa voz. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.